Y entonces se va a cumplir lo de 1 de Juan 3 cuando dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Alguien tiene una ofrenda de palmas. Estarse a su lado y decir: tranquilo, todo tiene solución. A ver, levante la mano, porque esa se la enseñó su pastor, y diga: todo tiene solución. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga. Amados hermanos de la iglesia de Hay Poder en Jesús, amigos que nos están siguiendo por las redes, que Dios les bendiga donde quiera que ustedes estén. Ahí en casita, donde nos estén viendo, donde nos estén observando, les mandamos un fuerte abrazo y un saludo muy cordial de nuestros amados pastores Eduardo Espejel y Abigail Espejel. Para honra y gloria de Dios, queremos dedicar este tiempo de enseñanza en la palabra para que cada uno de nosotros pueda ser edificado, restaurado, para que aprendamos juntos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy en esta ocasión me toca compartir con ustedes, y por título a la palabra le puse Fama de Salomón y Jesús. Hoy en la actualidad sabemos que se levantan gente famosa. A modo de introducción quiero iniciar enseñándoles y mostrándoles que la fama no se adquiere de un día para otro, que la fama no la tenemos ya cuando uno nace. La fama que uno va ejerciendo en el camino, tanto en lo secular, en lo material y lo más importante, en lo espiritual, se va adquiriendo con el correr de los días. La fama que Salomón tuvo, la fama que Jesús tuvo para muchas personas, fueron conocidos personajes de la historia como otros tantos, muy conocidos y muy renombrados hasta hoy en día. Pero también sabemos que en lo secular, amados hermanos, hay gente muy famosa en el medio artístico, en la política, en el trabajo donde nos desenvolvemos. Hasta estudiantes suelen ser famosos, escritores famosos, inventores muy famosos. Tuvieron una época en su vida en el cual estuvieron aprendiendo, adquirieron conocimiento a raíz de todo eso. Por nombrar algunos escritores: Pablo Coelho, uno de ellos, alguien que vino y cambió de una manera la palabra de Dios, escribiéndola más entendible, Martín Lutero en aquellos tiempos. Alguien que surgió para hacer cosas grandes dentro de la política, nombres de presidentes que se han quedado en la historia. Personajes del Día de la Independencia, mencionando estos tiempos. Creo que la fama es importante en la vida de los seres humanos, porque a raíz de eso vamos haciendo historia, amada iglesia, amados hermanos. Por la fama uno se va dando a conocer, ya sea favorablemente o desfavorablemente. Podemos entender que la fama que nosotros adquirimos con el correr de los días dentro de nuestros hogares o dentro de lo secular donde nos desempeñemos,
va a hablar bien o mal de la fama que nosotros adquiramos. Y esto se requiere por medio de buena conducta, de buena enseñanza, para que la fama que usted y yo adquiramos se nos vaya dando de esa manera, haciendo las cosas rectas, haciendo las cosas en obediencia. Pero realmente esto es en lo secular, amada iglesia, en lo terrenal. Pero ¿qué nos dice Dios por medio de la palabra? De la fama espiritual, de la fama que tenemos por medio de los actos que hagamos bajo la palabra de Dios. ¿Qué nos menciona Dios a través de su palabra? ¿Cómo podemos ir adquiriendo fama para que la gente conozca no nuestra figura, nuestra persona va a ser una imagen, va a ser una representación para que puedan decir que la fama que estamos adquiriendo es por el conocimiento de la palabra de Dios? Usted recuerda el pasaje de la palabra de Dios. Y quiero comenzar con esto. Quiero que usted y yo vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 10, donde dos personajes de suma importancia, la reina Saba y Salomón. Pero antes de dar inicio a la lectura, quiero que usted me acompañe a hacer una oración, pidiendo dirección al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que Él sea el que hable a nuestra vida, amada iglesia. Señor, en este hermoso día yo te doy gracias por la oportunidad que me das de poder predicar y hablar de tu palabra. En esta hora yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo descienda de lo alto y sea el que hable, el que instruya, el que hable a través de mi boca, Señor, para que los que nos estén oyendo, para que los que nos estén sintonizando, viendo por las redes sociales, Padre, puedan llevarse el mensaje en su corazón. Yo te pido que les cuides y les libres como hasta ahora le has hecho. Yo te suplico en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo, que sigas cuidando de nosotros como hasta hoy lo has hecho. Que tu Espíritu Santo nos muestre qué debemos hacer, qué debemos decir, Señor. Que el Espíritu de Dios nos lleve a más, Padre. Que la fama que tú vas a adquirir por medio de nosotros, mi Señor, crezca aún más y más. Que nosotros menguemos para que tú crezcas. La fama terrenal, mi Señor, es pasajera. Pero cuando uno adquiere fama espiritual, esa permanece para siempre, mi Señor. Pero tú eres el que nos vas a instruir en ello para que tengamos conocimiento de la palabra y podamos llegar a entenderla y poder entender qué es la palabra fama, mi Señor, sabiendo que es aquel personaje que reconoce a Dios en todos sus caminos y que la fama que hemos adquirido por medio de la palabra tenemos que expresarla de una o de otra manera. En este día yo te pido que tú seas conmigo, bendice lo que vamos a leer, que tú seas con cada uno de nosotros, en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Padre, cuídanos y bendícenos como hasta hoy lo has hecho, porque tu misericordia es para siempre. Amén y amén. Amada iglesia, dice el capítulo 10 del segundo libro de los Reyes. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Aquí, amada iglesia, podemos darnos cuenta que capítulos anteriores, Salomón empieza a edificar casa para Jehová, empieza a edificar un templo donde se va a adorar y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En capítulos más atrás, Salomón pide sabiduría a Dios,
sabiendo de antemano que tenía delante de él un pueblo grande y un pueblo que también era rebelde y era contencioso. Sabía de antemano toda la historia del pueblo de Israel por medio de lo que su padre David le había enseñado, de lo que él mismo leía a través de la ley. Salomón conocía perfectamente lo que estaba a punto de suceder. Se levanta como rey, sucesor de su padre, reconociendo en todos sus caminos que su padre peleó, fue obediente a Dios, libró a mucha gente, tomó posesión de ciudades. Y sabemos de antemano que Salomón, al darse cuenta que tiene al pueblo delante de él para gobernarle, le pide a Dios sabiduría. Le dice: Señor, dame sabiduría. Y Dios habla con él y dice: por cuanto no pediste riquezas ni posesiones, te será dada la sabiduría. De ahí ejerce un dominio Salomón en todo el pueblo, empieza a ayudar a la gente, empieza a levantar casa para Jehová y hacer su propio palacio de él, porque así estaba establecido. Aquel rey que surge como sucesor de David, empieza a gobernar a un pueblo de una manera muy audaz y de una manera muy sutil, ayudando a toda la gente, hablándoles, diciéndoles que iban a hacer un templo para edificación de Jehová. Empieza a hacerlo y empieza a correr su fama por muchas otras ciudades. Imagínense, Salomón está construyendo el templo y la reina Saba empieza a escuchar el nombre de Salomón. Y estaba muy lejos su ciudad de la reina Saba y del rey Salomón. No sabemos exactamente a cuántos estadios o kilómetros o días de camino se encontraban. Gente que se dedica a escudriñar la escritura mencionan que estaban a 5 días, otros a 4. Exactamente no se sabe, amada iglesia, pero sabemos que la reina tenía que transportarse y caminar grandes distancias para poder llegar a la presencia de Salomón, porque la fama ya se había extendido hasta la ciudad de la reina. Y sabe, de igual manera, cuando cada uno de nosotros como iglesia que somos en Cristo Jesús, estamos hablando de la palabra de Dios adecuadamente, predicando adecuadamente cuando estamos en el templo, cuando estamos delante del púlpito, empieza a ejercer la fama de aquel predicador. Cuando no nos salimos de la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos indicó que predicáramos, estamos creando fama. Pero esto no es para que nosotros queramos sentirnos superiores o queremos muchas de las veces sentirnos elogiados. La fama que uno adquiere por medio de la palabra, amada iglesia, tenemos que ser sabios y entendidos y tener muy bien los pies en la tierra, como los tuvo Salomón. Usted y yo, que predicamos de la palabra, mandamos el mensaje por las redes sociales, nos paramos al frente del púlpito y clamamos y exhortamos a la iglesia que sean obedientes al nombre de Jehová de los ejércitos. Estamos dando a conocer la palabra. Estamos enseñándoles a la iglesia, a los hermanos y hermanas que asisten a los templos, a los lugares de reunión, que predicar la palabra va a ser de una manera correcta y exacta para que la fama de cada uno de nosotros empiece a surgir. Pero no en nuestras fuerzas ni en nuestro pensamiento, amada iglesia, sino el sentir y el pensar del Espíritu Santo. En estos tiempos mucha gente se siente abatida, cansada, decaída y quiere encontrar la solución a los problemas que están
surgiendo dentro de los hogares. Quiere encontrar la solución para esos hijos que son adictos a los vicios. Quieren encontrar una solución para poder llevar al esposo o a la esposa a los pies de Cristo. Y empiezan a escuchar de la fama del predicador que está hablando al frente, del que sale en la tele, del que está por la radio, de los que siguen las redes sociales. Porque ¿cuántos de nosotros no vemos predicaciones de otros pastores y de otros profetas sintiendo la unción del Espíritu Santo en nuestros corazones? Así se llega a adquirir la fama. Y la fama que Salomón había adquirido por medio de los días que corrían era porque hacía obras buenas, amada iglesia. Hoy nosotros tenemos que hacer obras buenas. Tenemos que caminar en santidad. Dice la palabra que el que no esté en santidad no verá a Dios. Tenemos que hacer obras para que llevemos fruto y fruto en abundancia. Cada uno de nosotros que predicamos y hablamos del Evangelio, la fama que adquiramos va a ser por medio del Espíritu Santo y por medio de este libro que Dios ha dejado, amada iglesia. Recuerde que este libro, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, Dios la dejó para que nosotros la estudiemos y la escudriñemos. ¿Hasta dónde quiere ser famoso usted, amada iglesia, por medio de la Escritura? ¿Usted quiere seguir predicando por medio de la Escritura y adquirir fama? Tiene que ser obediente cuando usted esté dentro del templo. El pastor que esté predicando y usted que es ujier, que es diácono, que es levita, debe y tiene que entender que el pastor que predica en ese lugar, Dios lo puso. Y está adquiriendo fama y es bueno, pero el pastor está predicando lo que la palabra dice, lo que el Espíritu Santo le revela. Y yo le puedo asegurar y garantizar, amada iglesia, que nuestros pastores, ese matrimonio fiel y servidor que tenemos en la iglesia, se dejan instruir por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo, la fama que ellos están adquiriendo es de suma importancia porque sus predicaciones hoy llegan a diferentes estados de México, como a Oaxaca, como a Cuautla. Hemos ido nosotros a lugares diferentes y hablamos de la vida de nuestros amados pastores porque Dios los usa. Y de igual manera, si usted quiere adquirir fama por medio de la palabra, tiene que ser obediente, amado hermano. Mire, también vendrán tiempos en los cuales, así como la reina Saba llegó y le dijo, la fama de Salomón se ha extendido hasta mi ciudad. Yo quiero ir y conocerle, pero también quiero probarle y sobre todo quiero hacerle preguntas difíciles. ¿Se ha encontrado en una situación parecida a la de Salomón? Cuando usted está predicando y está hablando de la palabra, a gente inconversa, gente que apenas empieza en el Evangelio, le hace preguntas difíciles y le está probando. Si tú realmente eres hijo de Dios y eres predicador y eres cristiano, demuéstrame con la palabra de Dios que Dios me va a dar un trabajo. Dios me va a ayudar económicamente. Preguntas que no vienen ni tan siquiera al caso en ese tiempo, porque lo primero que nosotros debemos dar y hacer es el mensaje de salvación. Y las personas inconversas quedarán asombradas, así como lo hizo la reina Saba, que quedó asombrada, deslumbrada por la grande sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Así usted y yo vamos a hacer que la gente que se sorprenda por la sabiduría que Dios ha puesto en usted, por la sabiduría que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo. La fama la vamos a ir adquiriendo con el correr de los días, pero le vuelvo a repetir que esa fama nunca permita a usted, amado hermano, amado servidor, predicador, que pueda despegarse los pies de la tierra. Siempre esté firme
que el Espíritu Santo derrame en usted una bendición para que usted pueda hablar y vaya adquiriendo más y más conocimiento, y ese conocimiento lo comparta usted con la demás gente. Dice en el versículo 2, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas, y cuando vio a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. De igual manera, como la reina Saba un día fue a ver a Salomón, a hacerle preguntas difíciles y a saber lo que en su corazón tenía, déjeme decirle que en el Antiguo Testamento era así. La gente muchas veces buscaba a Dios para llevarle presentes, para llevarle sacrificios, para llevarle holocausto, porque sabían de antemano que estaban haciendo cosas inadecuadas. Y la reina Saba pensaba y también tenía en su corazón que estaba cometiendo equivocaciones como todo ser humano. Porque ¿quién de nosotros no ha pecado, amada iglesia? Lo podemos ver un poco más atrás en el libro, en el capítulo 8, donde dice, porque no hay hombre que no peque. Versículo 46, refiriéndose nuevamente a Salomón. Si pecaron contra ti, dice, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregases delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. Aquí Salomón, Dios está hablándole a Salomón nuevamente. El pueblo era rebelde. Por eso le digo que así como Saba llegó y le dijo a Salomón y lo probó y le preguntó cosas difíciles, así llegaban con Jesús en el Nuevo Testamento. Y quiero mostrarle a través de la Escritura cuando la gente se le amotinaba a nuestro Señor Jesús para hacerle preguntas difíciles. Pero sabe, la fama de nuestro Señor Jesucristo crecía día con día porque era conocido por sus milagros que había hecho, porque vino a poner diferencias entre judíos, griegos, romanos, fariseos. No vino a él no vino a que todo fuera de una manera difícil para ellos, sino que fuera fácil, pero los mismos fariseos, romanos, escribas, las hacían difíciles por las preguntas que le hacían a nuestro Señor Jesucristo. Tan sencillo y tan simple era rendirse a nuestro Señor Jesús, pero no, los seres humanos estamos capacitados para hacer preguntas inadecuadas, para hacer preguntas difíciles, para probar los corazones hasta de muchas veces de nuestras autoridades. Y de esta manera así le hacían. Como la reina Saba cometía o hacía esas preguntas al rey Salomón, déjeme decirle, Mateo capítulo 4, verso 24. Y no pierda el libro primero de Reyes, por favor. Mateo capítulo 4, verso 24, amada iglesia, por favor. Sabiendo y reconociendo que Jesús conocía los corazones de todas aquellas personas que estaban a su alrededor, aún de sus discípulos, la gente se atrevía a hacerle preguntas difíciles. Y mire, dice el versículo 4:24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judá y del otro lado del Jordán. Jesús se extendía su fama. ¿Y sabe por qué se extendía? Porque así como en el corazón de Salomón había obediencia, en el corazón de nuestro Señor Jesús había obediencia. Y representaba el mismo Dios que conocía Salomón. Jesús, siendo obediente al Padre en todo, Salomón hacía lo mismo. Salomón caminaba en santidad porque sabía que de una o de otra manera iba a ser lo mejor para su vida. Amado hermano y amada iglesia, si usted y yo
somos obedientes y caminamos en santidad delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la fama que Él nos va a estar adquiriendo por medio del Espíritu Santo irá creciendo. Y a usted lo conocerán, porque también dentro del mundo, en lo secular, allá en el mundo, cuando estábamos en tinieblas, muchas de las veces la gente adquiría fama por su manera de tomar. Ah, cómo era famoso ese hermano en el barrio y con la palomilla por su forma de tomar. Hasta se aventaba 3, 4 días, una semana. Ese hermano ha sido cambiado y transformado por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquella hermana era famosa en la colonia porque era de una forma muy contendiosa. Hablaba de todo el mundo. Era famosa porque hacía chisme de todo. Y de igual manera en lo secular, amada iglesia, póngale usted el nombre que quiera a la fama que haya adquirido cuando estábamos en el mundo. Pero hoy que somos luz, hoy que Dios nos ha sacado de las tinieblas para mostrarnos una luz admirable, la fama que queremos es que la palabra de Dios crezca en abundancia. ¿Y sabe quiénes son los encargados de adquirir y de hacer todo eso? Nosotros somos los encargados de adquirir la palabra y darla a conocer para que tenga fama nuestra presencia por medio del Espíritu Santo. El predicador que usted conoce y que usted le gusta y ve por las redes sociales tiene fama porque ya es conocido dentro del ámbito espiritual y dentro del ámbito de predicador del Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿No le gustaría estar en un lugar donde adquiriera fama para el conocimiento de la palabra? ¿No le gustaría que la fama creciera cuando usted fuera y impusiera manos y curara a la gente no en su poder ni en su pensamiento, sino por obra y gracia y el poder de Dios? Sería algo extraordinario para la vida de nosotros. La fama se difundiría más y más, crecería más y más. El Evangelio está siendo famoso, el Evangelio está cambiando vidas, el Evangelio está transformando corazones, el Evangelio está cambiando hogares. Un hogar destruido vino Dios y lo restauró, y la fama de ese matrimonio ahora está en la fama del Evangelio. Ese matrimonio se conocía y era famoso porque, cómo peleaba el varón con la mujer, o cómo golpeaba muchas veces la mujer al varón. Ese matrimonio era famoso en el barrio, en la cuadra, porque se oían hasta los gritos, pero hoy es famoso porque está implementando, porque está anunciando el Evangelio, está diciendo que alguien vino y le predicó. Amada iglesia, la fama que Dios le dio a Salomón y la sabiduría que le entregó, la sabiduría que Dios le entregó a Salomón y la fama que Salomón adquirió fue por ser obediente. Usted tiene que ayudar a la iglesia de una o de otra manera, espiritualmente y muchas de las veces también terrenalmente. Pero lo más importante es lo espiritual. Lo espiritual es primero. Dios le ha mandado a que usted predique, que hable de la palabra, que se instruya en ella. Mire, nuevamente, regresemos al primer libro de Reyes y veamos lo que dice en el siguiente capítulo. Y dice, en el siguiente versículo, que es el 3, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Verso 4, y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida, su mesa, las habitaciones de todos sus oficiales, de todo lo que él había hecho, ahí dice que quedó asombrada. Se quedó asombrada porque Salomón hasta tenía todos sus servidores de una manera digna de vivir. Imagínese la fama que ya Salomón había adquirido.
cuando sus servidores hacían jornada dentro de los campos, decían, mi rey Salomón está siendo famoso en otras ciudades. Y de igual manera, aquellas personas que fueron sanadas, aquellas personas que eran atormentadas y fueron endemoniadas y estaban lunáticos, también expresaron: la fama de Jesucristo creció tanto porque Él vino y sanó a cada uno de todos aquellos personajes en todas las ciudades, en Galilea, en Decápolis, en Jerusalén, en Judea y en todo el Jordán. Hoy usted y yo tenemos ese gran privilegio de poder predicar de la palabra y que la fama que usted y yo vayamos adquiriendo sea por medio de la palabra. Amado hermano, amado predicador, yo le invito a que usted tome y adquiera la fama que usted necesita para predicar de la palabra de Dios. ¿No le gustaría ser un predicador famoso dentro del evangelio? ¿No le gustaría tener fama para que la gente pudiera conocerle, pero siempre y cuando usted sea el más humilde y el más sencillo? Jesús, aún a través de toda esa fama, y lo vamos a ver en el capítulo 9 del libro de Mateo, capítulo 9, verso 26. La fama que Jesús adquiría era porque siempre estaba siendo obediente al Padre. Versículo 9, verso 26, y dice la palabra de Dios: y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Fíjese, al entrar Jesús en la casa de aquel principal, viendo a todos los que tocaban y a todos los que estaban ahí reunidos, ya tenía fama Jesús de venir haciendo milagros. Se le acercan 2 ciegos y nuevamente son sorprendidas muchas gentes que estaban alrededor. Pero la fama que Jesús estaba levantando era por los milagros que le estaba haciendo, por medio de la obediencia al Padre. Usted y yo somos obedientes al Padre y vamos a tener ese gran privilegio de sanar a enfermedades, de imponer manos cuando estemos en santidad, ayunando y llorando, y usted va y habla de sanidad delante de esa persona y la persona sana. Porque en la actualidad, déjeme decirle que conocemos a tanta gente que está abatida y cansada. ¿Cuántas personas conocemos dentro de la iglesia? ¿O cuántas personas conocemos en lo secular? ¿O cuántas personas conocemos de nuestra propia familia que están siendo atormentadas por enfermedades, por espíritus inmundos? Porque la enfermedad son espíritus que andan vagando y divagando y van y se posan en las personas. Y muchas veces las enfermedades se adquieren por el odio, por el estrés, por el coraje. Uno mismo. Decía Job: el mal que me temía me vino. Pensando Job: ojalá que nunca me enferme. Pero sin embargo, más adelante fue atormentado. Pero también la fama de Job iba creciendo y creciendo porque él ayudaba. Era hombre justo, recto y honesto delante de la presencia de Dios. Imagínense la fama que también tenía Job, que también venían de otras ciudades para adquirir conocimiento por medio de la palabra, por medio de sus consejos. Amada iglesia, usted sabe que Job también tuvo hijos. Muchos en la iglesia, los que predicamos, tenemos hijos. Y muchas de las veces, amada iglesia, estamos orando y pidiendo al Padre Celestial para que lleguen a rendirse al Señor. Y Job era así. Aun cuando tenía la fama, clamaba y intercedía por sus hijos. Y aun cuando Jesús pedía y tenía fama de que sanaba y curaba, estaba intercediendo por todos sus hijos. Y sus hijos somos nosotros. Y nosotros, como padres terrenales, estamos clamando y pidiendo por nuestros hijos. Y la fama se va a ir adquiriendo, porque vamos a quedar ya cimentados, puestos. Cuando nuestros días lleguen, cuando nuestros días terminen en esta tierra, la fama
para nuestros hijos de nuestra figura va a quedar en ellos. Ah, mi padre cómo me decía que me entregara y me rendiera al Señor y hoy lo hago. Ya tal vez no esté o sí esté, pero la fama de mi padre que él levantó por medio del Evangelio, la respeto. Porque siempre fue un predicador nato. Usted adquiera fama y sea un predicador nato, pero siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de Job, siguiendo el ejemplo de Salomón. Nuevamente le invito a que vayamos al libro de Reyes para estar comparando. Vamos a estar comparando un poco el libro de Mateo y el primer libro de Reyes. Dice en el versículo 6, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Y dice ahí, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Imagínese la sabiduría que tenía Salomón para que fuera admirado por una reina que tenía todo. Usted conoce y sabe muy bien que la reina tiene todo. El rey o los gobernantes tienen todo. Pero también les hace falta algo muy importante en sus corazones. Les hace falta nuestro Señor Jesús a cada uno de ellos para que su fama sea de verdad una fama que se admire. Ah, caramba, mira cómo está cambiando todo esto, este gobernante, este rey, esta reina, favorablemente para todo el pueblo, porque Salomón también construyó y edificó casa, pero para el pueblo, una casa donde se adoraba y glorificaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así usted como predicador va a empezar a hablar y va a decir, hoy he adquirido fama y voy a levantar un templo grandísimo para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese predicador está adquiriendo fama porque hizo una casa grande para venir y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y empezó desde abajo, como también empezó Salomón. Salomón, déjeme decirle que fue instruido por su padre. Jesús fue instruido por su padre. Job también fue instruido por su padre para adquirir conocimiento, para ir adquiriendo fama. Usted y yo fuimos instruidos por nuestro Padre terrenal. Y mi padre también ganó fama dentro del núcleo familiar, mi Padre terrenal. Hoy lo recuerdo como la persona más hermosa y más linda que Dios me ha prestado. Y tengo en mi corazón todo lo que Él me decía cuando hablaba conmigo. Pero también quiero decirle, tengo en mi corazón muy bien cimentado lo que Jesús me habla por medio de la palabra de Dios. Y Jesús para mí es el personaje más famoso que pueda existir. Por medio de todo. Jesús para mí es el personaje más famoso que pueda existir, porque ha hecho milagros, en el pasado, porque ha hecho milagros en este tiempo y seguirá haciendo milagros en un futuro venidero. Y sabe, su fama seguirá por los siglos de los siglos, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, dice la Escritura. No es motivo de que usted se goce y se deleite en la fama que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para cada uno de nosotros. Esto es formidable. A mí me complace, me llena. La fama que Jesús tuvo delante de mucha gente es la que aún sigue teniendo delante de muchos de nosotros. Y nosotros tenemos que expandir esa fama en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con la unción del Espíritu Santo, amada iglesia. La fama que usted adquiera es terrenal. Es terrenal y continuará. Y qué bueno que la adquiera. ¿Puede usted adquirir una fama favorable? Por supuesto que sí, pero usted tiene que comprometerse a ser obediente. Lamentablemente,
También dentro de todas las iglesias y en lo espiritual hay gente que se ha hecho famosa, gente que son como ovejas, dice la Escritura, pero por dentro son como lobos rapaces, gente que quiere engañar. Habrá tiempos difíciles, tiempos que la gente quiere engañar aún a los escogidos. Tenga mucho cuidado con esa gente porque también va a tener fama, pero va a tener una fama mala, una fama que no le va a edificar a usted. Por eso le invito yo que cada día que pase seamos instruidos. Déjese moldear por la palabra, déjese instruir por su amado pastor, déjese instruir por el Espíritu Santo. Adquiera conocimiento por medio de la Sagrada Escritura, que eso es lo que importa en cada uno de nosotros, amada iglesia. Dice el libro de Mateo 9:31, un poco más adelante, dice la Sagrada Escritura: pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se había visto cosa semejante en Israel. Pero ahí nuevamente, verso 34, pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Qué mente tan oscura, tan obstinada tenía la gente, y mucha gente en la actualidad tiene una mente así, pensando inadecuadamente, creyendo que la fama de Jesús no era la correcta, poniendo en tela de juicio los milagros que hace Jesús hasta hoy en día. Pero yo te aseguro que tú que has pasado por prueba y por aflicción, y Dios te ha llevado a una aflicción y a una prueba y hasta un deceso de un ser amado, de un ser querido, Dios te restaura y Dios te levanta y Dios edifica y Dios pone en ti pensamientos adecuados para que le des honra, gloria y honor solamente a Él. Por eso la fama de nuestro Señor Jesucristo es vigente, continúa. Por eso yo te dije que para mí el ser más famoso es el Señor Jesucristo. En lo terrenal pueden haber muchos famosos, en lo artístico, en lo político, pero en lo espiritual y en lo sobrehumano, en lo sobrenatural, es el famoso, es el mejor, nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, no permitas que un pensamiento inadecuado vengan a ti. Adquiere fama por medio de la palabra y estarás siendo instruido en ella. Quiero que regresemos nuevamente y veamos verso 9 del libro de Reyes, capítulo 10. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dijo ella al rey: 120 talentos de oro y muchas especiaría y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. La reina menciona y dice: Jehová tu Dios sea bendito. Ella sabía y entendía que también la fama que Salomón adquiría era por medio de Dios. Porque Saba también conoció a David y sabía muy bien que David había adquirido y había derrotado a muchas ciudades para que llegara y se sentara en el trono su hijo y edificara casa. Hoy yo te invito, amada iglesia, que tú reflexiones en todo esto. Adquiere fama, pero en la palabra de Dios. Adquiere fama también en tu trabajo, pero por buenas conductas. Sé honesto y estarás adquiriendo fama. Aun cuando ya no trabajes para esa empresa, para esa escuela, aun cuando ya no estudies en ese lugar, pero tendrás fama. Ese estudiante fue muy famoso aquí en la escuela porque hacía
cosas grandes. Ese empleado fue muy famoso dentro de mi empresa porque hizo cosas grandes, porque me mostró que era el honrado, que era el que trabajaba más tiempo, porque yo le pedía y lo hacía. Esa fama, no permitas que se quebrante por nada. Pero en la fama de lo espiritual, sé famoso obedeciendo lo que Dios dejó para ti y para mi iglesia. Si tú te has equivocado, como lo vimos en unos capítulos anteriores, no hay hombre que no haya pecado, o ser humano que no haya pecado. Pero ¿sabes una cosa? Dios mandó a nuestro Señor Jesús a perdonar todos nuestros pecados. Jesús te perdona todos tus pecados cuando tú le recibes como el único y suficiente Salvador y dejas que entre en tu corazón, en tu vida, y empieces a crecer espiritualmente, y Él se olvida de todo lo pasado y te hace una nueva criatura, y todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la Sagrada Escritura. Porque el pecado porque el pecado siempre va a estar ahí latente afuera. Pero clama, así como David clamaba y decía: Padre, quita el pecado de mi camino. Todos nosotros conocemos y sabemos que no tuvimos una vida muy agradable delante de la presencia de Dios. Pero mira, hoy cuántas veces te has equivocado y has fallado. Y también cuántas veces te ha costado, muchas de ellas, dejar lo que es pecado. Yo te invito a que te apartes de él. Y que en la mañana y en la tarde y en la noche, y cuando vayas a acostarte, le digas al Señor: Señor, quita este pecado de mi vida. Quítalo, porque yo solo no puedo. Y Dios estará viéndote, porque el nombre de Dios es bendecido por cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros se manifiesta el poder del Espíritu Santo para poder orar por otras personas y poder sacar a esas personas de las tinieblas y ponerlas en su luz admirable, y decirle que hay una manera diferente de vivir, que hay una forma, aquí hay una fama dentro de lo espiritual. ¿Sabes? Quiero yo invitarte a que vayamos a Mateo 14. Pero ahora al versículo 1. Porque Dios está hablando aún en estos tiempos a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros por medio de la Escritura, amada iglesia. Y tenemos que ser obedientes. Mateo 14, verso 1 dice: En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Y ese rey dice, y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Usted conoce toda la historia. Herodes, aún siendo también un varón importante en aquellos años, era el tetrarca, alguien que tenía poder y ejercía poder sobre todos ellos. También le llegó la fama de Jesús a sus oídos, pero también no lo creía y decía que era Juan el Bautista, que por eso hacía esos milagros. La fama que Dios le dio a Jesucristo fue por ser obediente. La fama que Dios le dio a Salomón fue porque Salomón fue obediente. Y la fama que se extendió por todo el mundo del nombre de nuestro Señor Jesucristo, es porque ya estaba establecido que iba a ser de esa manera, amada iglesia. Cada uno de nosotros tenemos siempre en nuestra mente cosas diferentes que pensar. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos el mismo Espíritu de Jesucristo para llevar la fama de la palabra a donde quiera que vayamos. Recuerde que usted es portador de la palabra. Portador de la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Ya no solamente oidores, amada iglesia. En este tiempo la iglesia tiene el deber de crecer espiritualmente y que siga creciendo. ¿Sabe?
también la iglesia Hay Poder en Jesús de México ya tiene su fama, porque se ha mantenido por más de 8 años, por más de 9 años. Y yo puedo asegurarle que el primer año había pensamientos buenos y adecuados para que creciera en el corazón de nuestros amados pastores. Y Dios los estaba llevando a más y a más y a más. Y a hoy nuestros pastores son famosos para todos aquellos que asistimos a ese lugar. El matrimonio Espejel es un matrimonio famoso para nosotros porque nos ha ayudado inmensamente, nos ha ayudado espiritualmente, nos ha levantado en muchas de las veces siendo instruidos en la palabra con palabras de edificación, y también nos ha instruido con palabras de exhortación, amada iglesia, y eso le agradezco a Dios porque la fama de ellos ha crecido dentro del ámbito de la iglesia Hay Poder en Jesús. Por eso mismo yo le invito, amada iglesia, a que se reserve comentarios inadecuados hacia los pastores que tiene usted, con comentarios que no edifican y no sirven. Usted vaya y escuche el mensaje que Dios tiene por medio de esos pastores. Usted vaya, siéntese y escuche el mensaje, porque la palabra no regresa vacía. Yo quiero que usted se lleve en su corazón la fama que tuvo Salomón, la fama que escuchaba la reina Saba, la fama que otros también escuchaban y llegaban a Salomón y pedían consejo. Yo quiero que usted se lleve en su corazón la fama que tuvo Job, aún en su enfermedad, porque usted recuerda que cuando estaba siendo atormentado, cuando estaba pasando por la prueba, cuando su cuerpo estaba siendo de una o de otra forma atormentado por llagas, atormentado por roña, por sarna, todo eso lo vivió y lo padeció Job. Pero sin embargo, él siempre estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y la fama hasta de esa enfermedad la conocieron sus amigos. La fama de su gran bondad de Job la conocieron muchos, porque era de un corazón bueno. Usted permita que Dios empiece a cambiar su corazón de piedra por uno de carne, y si ya lo ha hecho, hoy empiece a ayudar a la iglesia de una manera adecuada, de una manera buena, de una manera correcta, porque es lo que Dios necesita, es lo que Dios pide, es lo que Dios nos está hablando por medio de la Escritura, es lo que Dios nos mostró por medio de su Hijo Jesucristo. La fama que Jesucristo estaba adquiriendo y teniendo en todas las ciudades, la conocemos. Hizo milagros, prodigios, señales. Hoy usted tiene que hacer todo eso, porque mayores que estas cosas usted hará, dijo Jesús. Mayores que estas cosas ustedes harán. Créalo con todo su corazón. Créalo con toda su mente. Porque bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el que nunca pasa de moda. Es el que siempre permanece. Es cierto que como en aquellos años en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se levantaban gentes y se levantaban dioses con D chica, se levantaban imágenes y la gente iba tras de ellos. Nosotros hoy podemos tener el privilegio de tener al Rey de Reyes y Señor de Señores, y su fama se extendió en todo el mundo. Y es lo que más se vende. Este libro es famoso en todo el mundo y es el que trae la verdad y es el que trae la vida. Y nadie va a ir al Padre sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia. Usted tiene que meterse eso en su cabeza de ahora en adelante. Que la fama que usted adquiera y esté adquiriendo por medio de la palabra es porque Dios se la va a permitir. Pero que siempre sea una fama basada en la Escritura. Hablando del Rey de Reyes, del Rey de Reyes. Déjeme decirle algo. Mire, cuando usted adquiera fama y hable de la palabra, va a ser siempre algo de suma importancia. ¿Y sabe qué? Los problemas tendrán una solución. La reina llegó en busca de algo que ella quería.
la gente llegaba con Jesús de algo que necesitaba, de un milagro que necesitaba. La reina llevó muchos tesoros, mucho oro, muchas cosas al rey Salomón. Y la gente le llevaba a sus enfermos a nuestro Señor Jesús para que pudieran ser sanados. Y a través de eso yo estoy seguro que gente le daba ofrenda a nuestro Señor Jesús por medio de algún presente por agradecimiento. Grandemente la sorpresa de aquellos que no conocen de la fama de Jesús, pero más aún se sorprenden cuando escuchan hablar del milagro que está haciendo Jesús en su vida. Por medio de todo eso, la reina Saba, yo quiero decirle algo. Estoy seguro que regresó a su trono, a su ciudad, al palacio donde ella vivía, con un pensamiento diferente. Dios cambió su manera de pensar. Le dio, por medio de Salomón, instrumentos nuevos para ejercer un reinado. A Salomón lo vio de una manera adecuada que adquiría la fama, pero también la reina se llevó en su corazón que Jehová, el Dios, era bendito, y estoy seguro que también ella empezó a creer en Dios sobre todas las cosas. En el Nuevo Testamento, tanto Mateo como Lucas, la fama de Jesús era adquirida. Pero sabe, aquellas personas a las cuales les estaba mostrando que podía sanar a sus enfermos, también se llevaron en su corazón la fama de Jesús y el milagro que ha hecho. Y hoy usted se lleva en su corazón, amada iglesia, la fama de nuestro Señor Jesucristo, el poder de Dios que desciende de lo alto, y también se lleva en su corazón el milagro que hizo en su vida, porque lo cambió, lo transformó, lo redimió, lo compró a precio de sangre, amada iglesia. Eso es lo mejor que nos llevamos. La fama de nuestro Señor Jesucristo abrió un horizonte nuevo para que usted y yo fuéramos libres y fuéramos siempre redimidos. A causa de nuestra maldad fuimos comprados a precio de sangre, amada iglesia. Por eso yo le invito en esta noche, en este día, en este hermoso día, que usted se lleve en su corazón que el Rey de Reyes habita dentro de usted y está en su casa cambiando cosas. Espere el milagro porque va a cambiar a sus hijos. Espere el milagro porque va a cambiar a su esposa, a su esposo. Espere el milagro porque va a quitar esa enfermedad, pero tiene que usted ser obediente y tener un corazón íntegro para que todo pueda desaparecer. Y de esa manera le va a servir aún más a Dios, porque Dios me sanó. Usted recuerda, para concluir, termino con esto. Usted recuerda la vida de Saulo de Tarso. Aquel hombre cómo perseguía a la iglesia. Pero ¿qué cree? Que un día fue confrontado por nuestro Señor Jesús y lo dejó ciego. Y Dios, por medio de la voz, le dice a Ananías: ve a la calle de la Hermosa, y ahí va a estar un hombre, y vas a poner sus manos, y regresará a la vista. A través de ese gran milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo en Saulo, se convierte a Pablo, que le cae escamas de los ojos, dice la Escritura. Empieza a predicar de la palabra de Dios. Y empieza a crecer la fama de este varón, y escribe tantas y tantas cartas que hoy nos quedan bien cimentadas y grabadas, y tenemos que seguir la instrucción que él dejó. Así como un día a usted y a mí nuestro Señor Jesucristo hizo que las escamas espirituales cayeran de nuestros ojos y nos dio un milagro y quitó enfermedad de nuestra vida y sanó un corazón y sanó una enfermedad, por ese milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo en la vida de usted, en la vida mía, tenemos el deber, la obligación de predicar su palabra y que su fama siga extendiéndose más y más de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, llévese en su corazón que hoy la fama de nuestro Señor Jesucristo es vigente como en aquellos años, que hoy todo lo que nos ha enseñado la Escritura va a seguir teniendo fama por los siglos de los siglos, y esa fama va a ser siempre bendecida porque es tomada de la Escritura, porque caminamos en santidad.
Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dice la Escritura. El libro de Gálatas lo menciona. Y lo que antes hacíamos en la carne, hoy lo hacemos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. No podemos estarnos equivocando, amada iglesia. Si tú eras del hermano que predicaba y te equivocabas y pecabas, hoy no lo hagan más y solamente predica. Habla de la palabra. Dios te estará iluminando, amada iglesia, porque bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por estos tiempos compartidos. Yo quiero que usted se lleve en su corazón, amada iglesia, que tenemos un tesoro muy grande dentro de nuestros corazones. Me despido, pero recuerde que el día domingo tenemos cita presencial en la iglesia. Llegue a la oración. Recuerde que el culto general empieza a las 11 y la oración una hora antes. Y si puede llegar desde las 9, qué mejor, para que alabe, exalte, glorifique el nombre del Padre. Y sabe, recibo un saludo de nuestros amados pastores, Eduardo y Abigail Espejel. Y no se pierda las transmisiones, día con día son de suma importancia. Que el Señor les bendiga, les guarde, a donde quiera que vayan, a donde quiera que estén. Y recuerde que usted es famoso en el Evangelio, porque es un hijo de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.